Igual la idea de hoy día es que estemos revisando ejercicios al mismo tiempo de que estemos como viendo la materia, porque el planteamiento de ecuaciones no es como una materia de por sí, donde tengamos que estar viendo, por ejemplo, donde tengamos que estar viendo conceptos o aprendiendo como fórmulas, sino que es como ir ideando, ir viendo de alguna forma cómo poder plantear una ecuación a partir de un texto. No sé si alguien podría confirmarme si es que se ve bien como el, el archivo. Eh, ya, bacán, gracias. Ya, entonces, partamos nomás. Ya, entonces, el planteamiento de ecuaciones en verdad es súper importante, sobre todo como cuando estamos hablando de eh, como en la PDT, siempre se plantean alguna ecuación mediante un texto. Se pone un enunciado que después vamos a ver algunos ejemplos, de tal forma que la idea es que se interprete de una forma matemática. Entonces, cuando estamos viendo un enunciado, un texto que nos plantea un problema, el planteamiento de ecuaciones, valga la redundancia, nos ayuda a poder encontrar una fórmula matemática para encontrar la solución que estamos pensando. Entonces, un ejemplo como de la vida cotidiana, por así decirlo, de cuando usamos el planteamiento de ecuaciones, es como en este que se ve acá. Por ejemplo, cuando se quiere comprar una bebida en grupo y sabemos que la bebida de 3 litros vale 1.600 pesos. Ese es como el dato que sabemos. Entonces, cuando estamos viendo cuánto tiene que pagar cada persona del grupo para completar los 1.600 pesos, sabiendo que son 4, estamos planteando una ecuación. Independiente de que no la escribamos o no sepamos cómo, de por sí, así como la forma que tiene una ecuación, esta división que se hace por esta fórmula de acá, este fue un planteamiento de ecuación que se hizo como en su cabeza. Eso es como un ejemplo, como, porque en la vida cotidiana no estamos como planteando ecuaciones cada 5 segundos, pero lo que sí estamos haciendo es estar resolviendo ecuaciones de este tipo, siempre que nos encontramos ante una situación así. Entonces, em, ¿cómo vamos a plantear o razonar para tener una expresión como la anterior? Porque en la PDT no vamos a tener este tipo de ecuaciones, ¿cierto? Vamos a tener una ecuación, o sea, un texto que va a ser un poco enredado y vamos a tener que sacar información de ahí para plantear la ecuación. Em, ¿Alguien tiene alguna duda? Que creo que se abrió un micrófono. Bueno, ya. Cualquier cosa, acuérdense que pueden interrumpirme o por el chat si no le acomoda el audio. Ya. Entonces, ¿cómo planteamos o razonamos para tener una expresión así, como esta? Como cuáles son las intuiciones, porque al final aquí no podemos darle como, no les podemos dar como una rúbrica, como paso 1, paso 2, paso 3, así que se siga en todos los ejemplos, pero sí podemos darle como un paso 1, paso 2, paso 3, que sea general, de tal forma que le ayude un poquito a hallarse y a generar esta intuición, para que puedan resolverlo de forma buena. Em, Gonzalo, ¿tiene alguna pregunta? No sé si, porque tiene el micrófono como abierto, pero si tiene alguna duda. mm, ya, creo que no. Ya, sigamos nomás entonces. Eh, entonces, eh, el problema, ¿cierto? Lo vamos a poder resolver en 6 pasos útiles. Como le había dicho, no es como una forma general de hacerlo, en el sentido de que no siempre tenemos que aplicar todos estos pasos, pero sí es una buena intuición a generar para poder resolverlos de mejor forma, como en un futuro. Em, Espérenme un poquito. Acá, ya. Ya, entonces, el paso uno sería leer atentamente el enunciado. Suena como súper obvio, pero en verdad es como darle una leída de tal forma que nos podamos ubicar en qué tipo de ejercicio estamos. Por ejemplo, si nos encontramos en un ejercicio de edades, un ejercicio de trabajo, un ejercicio de planteamiento de ecuaciones, un ejercicio, no sé, puede ser como de ecuación de itinerario, todo ese tipo de cosas, el primer paso es leerlo y saber en qué tipo de ejercicio estamos.
Después, esto va a quedar súper claro en unos ejercicios que vamos a ver después, pero es para dar una visión general. Entonces, leemos atentamente el enunciado, después lo leemos nuevamente de tal forma que podamos identificar los datos. O sea, la primera lectura es para identificar el tipo de ejercicio y la segunda es para identificar las variables, los datos que nos está otorgando el problema. Ya. El paso 3 es definir esta incógnita, ¿cierto? Definirlas como incógnita, porque podemos sacar los datos, por ejemplo, nos pueden decir que María tiene 3 veces la edad de Juan hace 3 años, por ejemplo. Entonces, eso es identificar los datos y con esos datos yo genero incógnitas. Yo sé que esto es como medio enredadora, pero va a quedar más claro con los ejercicios que vamos a ver después. Pero es para, les repito, como para dar una visión general. Pero igual si tienen dudas, interrúmpanme nomás. Ya. Después, el paso 4 es plantear las ecuaciones, las relaciones entre las variables, etcétera, dadas nuevamente por los datos que habíamos obtenido anteriormente. Y el paso 5 es resolver las ecuaciones del paso anterior. El paso 6, que es opcional, que es comprobar el contenido en la 5. O sea, comprobar que efectivamente el resultado que yo obtuve me sirva en las ecuaciones. ¿Hay alguna duda con estos 6 pasos? En verdad, hay muchas formas de hacerlo, hay muchas formas de que las personas como que resuelvan estos problemas, pero esta es como una forma de que quizás les pueda ayudar para como desarrollar esa intuición. ¿Alguien tiene alguna duda como con respecto a esto? ¿No? Aquí en el chat. Ya, bacán. Ya. Entonces, ahora vamos a ver como cada uno de los pasos, de tal forma en que se pueda como entender a más profundidad como todo lo que tiene que ver con estos 6 pasos que son como para resolver cualquier tipo de planteamiento de ecuación. Entonces, en el paso 1, como decíamos aquí anteriormente, es leer atentamente el enunciado. ¿Para qué? Como le había dicho, eh, ay, como le había dicho, es para poder encontrar y saber en qué tipo de ejercicio estoy. Y a lo que me refiero con eso es que el enunciado presentado puede estar como, obviamente hay muchas más, pero puede estar como cualquiera de estas formas, o puede estar como cualquiera de esos planteamientos. O sea, a ti en el enunciado puede salir el doble de un número, el triple de un número. Como les mencioné antes, por ejemplo, la edad de María es 3 veces la edad de Juan, por ejemplo. Entonces, ese tipo de enunciados nos vamos a encontrar a lo largo de la prueba. Entonces, estos enunciados los podemos al tiro expresar como una expresión matemática como se ve aquí al lado. Entonces, por ejemplo, nos podemos encontrar con un número desconocido o cantidad desconocida. A veces nos dicen, por ejemplo, ¿cuál es el tiempo necesario para que tal persona llegue del punto A al punto B, por ejemplo? Entonces, si nos dicen eso, nosotros al tiro tenemos que poner como, ya, el tiempo es una variable X, es una incógnita que yo tengo en mi problema. Cuando me dicen el doble de un número, o el doble de la edad, el doble de la distancia, cualquier de ese tipo de cosas, decimos 2X. El primer número, obviamente 3X, la mitad del número, y así. Eh, Hay hartos tipos de expresiones, y en verdad esto es como una ayuda, como general, para poder interpretarlas de manera correcta. Igual esto puede llevar a confusiones porque puede ser que te digan, por ejemplo, que el triple de la edad de María hace 3 años es la misma edad de Juan en la actualidad, por ejemplo. Y ese tipo como de enredos que te hacen, vamos a tratar de encontrar una intuición hoy día para que sea fácil de resolver. Pero lo importante que quede claro acá es que esta es la forma como de expresar matemáticamente cada una de las expresiones como en palabras que nos ponen en las preguntas. Yo sé que igual es como medio grande, así como que hay muchas como expresiones. No sé si quieren sacarle una foto o algo así, o seguimos nomás. Ustedes me dicen, como si quieren copiarla o algo por el estilo. Porque como le había dicho, igual lo vamos a ver después, como aplicado en 2 ejemplos, como igual grandes que vamos a ver. Entonces, esto es como para que lo tengan cuando ustedes realicen la prueba y se vayan acostumbrando a interpretar cada una de estas expresiones del enunciado como expresiones matemáticas como se ven acá. No sé si quieren seguir nomás o quieren sacarle una foto, copiarlo, ustedes me avisan. Igual, después esto va a quedar como en el video y pueden pararlo y copiarlo. Pero quizá alguien después no puede acceder al video, así que
¿Me podría alguien decir si queremos, como quiere que sigamos o paremos aquí? Sigamos nomás. Ya, bacán. Gracias. Ya, entonces, ya, gracias Jorge también. Ya, entonces con esto practiquemos, ¿cierto? En el sentido de que nos vamos a poder encontrar con hartos tipos de ecuaciones. Entonces, una de las formas generales va a ser el problema de edades. Casi siempre sale en la prueba o en los ensayos, aparece un problema de edades. Lo que les decía yo antes también, por ejemplo, lo he dicho como 3 veces, pero perdón por ser como tan chata con lo mismo, pero el problema de edad es ese típico que te dicen como hace 3 años tal persona tenía el triple de la edad de la otra persona y así. Entonces, los casos particulares de estudio nos van a servir igual para poder tener una intuición en cada uno de los ejemplos que nos encontremos. Entonces podemos encontrarnos con el problema de edades, también aquí abajito nos vamos a poder encontrar con los problemas con horas de trabajo y trabajadores, y también con una ecuación de itinerario. Esos son como los tres generales que vamos a ver cada uno por separado para que entiendan un poco cómo quiere cada uno de ustedes como desarrollar este tipo de problemas. Entonces, ya. Supongamos ahora que tenemos una edad X y otra edad Y, ¿ya? Entonces, para eso se tienen las siguientes relaciones. Yo siempre aconsejo que, por ejemplo, cuando nos dicen, hace 3 años María tenía 3 veces la edad de Juan, etcétera, siempre hagamos este tipo de tablas, porque son muy útiles para no perdernos. Vamos a definir variables, la X y la Y, como la edad actual de dos personas. Por ejemplo, acá tenemos a María y aquí tenemos, por ejemplo, a Juan. Pongámoslo en ese caso. Y nos dicen que en tantos años más María va a tener esto y así. Entonces, por ejemplo, para establecer relaciones entre la edad de María y la de Juan, independiente del tiempo en que nos digan, hacemos esta tabla. Entonces decimos que María en la actualidad tiene X años, en B años más va a tener X más B, y hace A años va a tener X menos A. Y lo mismo con la edad de Juan. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos dijeran, María ahora, en la actualidad, es decir, X, la edad actual de María, es 3 veces la edad que tenía Juan hace 3 años. Entonces, es 3 veces la edad que tenía Juan hace 3 años. Entonces, A sería 3, esto sería X menos 3, esto sería Y menos 3, entonces sería 3 veces la edad de Juan hace 3 años, que sería esta de acá, y menos 3. ¿Sí? Entonces esta tabla es muy útil para no perdernos, porque si es que no establecemos esta tabla, podemos, por ejemplo, poner que x menos 3 es igual a 3 por y, por ejemplo, y ahí nos cambia todo el problema. Entonces por eso esta tabla es muy útil para poder como establecer relaciones entre las edades de las personas. No sé si queda alguna duda cómo usar la tabla, o todo clarito. Ya, bacán. Gracias, Carolina. Igual si alguien tiene una duda, mientras vamos avanzando, igual podemos volver. Así que tranqui con eso. Ya. Entonces aquí tenemos un ejemplo que igual no tiene relación con dos personas, pero sí conmigo misma. Por ejemplo, dice que mi edad en 8 años más será 7/5 de mi edad actual. ¿Cuántos años tendré en 3 años más? Es como un trabalengua, pero en verdad si hacemos la tabla va a ser mucho más claro. Entonces haciendo la tabla, tendríamos así, aquí, la edad en años antes, edad actual y edad en B años más. Entonces, mi edad actual la podemos definir como cualquier variable, la que ustedes quieran. Por ejemplo, puede ser X, Y, A, B, la que ustedes quieran. Entonces vamos a decir que mi edad actual va a ser X. ¿Ya? En este caso en particular nos piden cuántos años voy a tener yo en 3 años más. Entonces,
¿En qué parte yo debería escribir como ese de 3 años más? ¿En esta parte de acá o en la de acá? ¿En la izquierda o en la derecha? Ya, muy bien, sí. Jorge. Es en la derecha, ¿cierto? Entonces aquí vamos a escribir la edad en 3 años más. Ahí, ahí, años más. ¿Cierto? Que sería x más 3. Entonces, nos dicen que esto lo vamos a borrar ya porque esta idea general que yo le había dado de poner edad año atrás, edad actual y edad en B años más, puede también acomodarse al caso que tenemos acá. Eh, Patricia, ¿tiene alguna duda o algo así? Como que no se entendió. Mm, Quizás como que expliqué muy rápido. Ah, ya, sí. Tranqui, a mí también me pasa. Ya. Eh, ya, pero se entendió, ¿cierto? Como esto de edad actual X y edad entre años más va a ser X más 3. Entonces, también vamos a tener que... Ah, ya entiendo. Tranqui, Patricia, yo pensé que tenía una duda como de la materia. Pero, pero mientras tengan como claro cuál es años más o años después, está todo bien. Ya. Entonces, la edad actual va a ser X. La edad entre años más va a ser X más 3. Y también dice que mi edad en 8 años más será 7 quintos de mi edad actual. O sea, aquí lo voy a escribir más bonito para que se entienda más. Aquí ya. Edad en 3 años más. Y aquí, en este cajón de acá, vamos a poner edad en 8 años más. ¿Sí? Porque esta es la pregunta, nos dicen cuántos años tendré entre años más. O sea, por eso ponemos este cajón que dice edad en 3 años más. Y también nos hablan de qué edad yo voy a tener en 8 años más. Por eso ponemos edad en 8 años más. Entonces, X es mi edad actual. En 3 años más yo voy a tener X más 3, ¿cierto? Y me dicen que en 8 años más yo voy a tener 7 quintos de mi edad actual. Es decir, 7 quintos de X, ¿cierto? Eso dice en el enunciado. Mi edad en 8 años más será 7 quintos de mi edad actual. Pero también, ojo que en 8 años más yo voy a tener X más 8, ¿cierto? Que esto es equivalente. X en 8 años más, si yo le sumo 8 años más, obviamente voy a tener X más 8 años, ¿cierto? Entonces, de esta forma, yo aquí generé una relación entre la edad actual que yo tengo y la edad que yo voy a tener en 8 años más. Entonces, resolviendo esto, nos queda 7 quintos de X va a ser igual a X más 8, ¿cierto? ¿Hay alguna duda con eso? ¿O todo claro? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ya, vale. Muchas gracias. Ya. Entonces, en esta parte de aquí, deme un momentito que estoy viendo el archivo. Ya, ya. Entonces, eh, yo tengo que ver, ¿a alguien se le ocurre cómo yo puedo seguir con como con este problema para yo encontrar la edad que tiene esta persona? Pasar la X que está sumando al 8 hacia el otro lado donde está el 7 partido en 5. Claro, pasar esto para acá, ¿cierto? Como restando. Ya. No, al revés. ¿Al revés está para acá? Sí, el X para el otro lado. Ya. Entonces aquí me daría menos un quinto de X, ¿cierto?
perdón, me queda 2/5. 2/5 2/5 positivo. de X. Ahí está. ¿Cierto? Sí. Ya, bacán. Gracias, Benja. Entonces nos queda eso, ¿cierto? Entonces de esta forma yo puedo despejar a la X. Como lo que acaba de decir el Benja, acá me queda 2/5 de X igual a 8. Entonces yo acá puedo despejar X. Entonces aquí X me queda que igual a 8 por 5 partido en 2. ¿Cierto? Entonces aquí yo puedo simplificar. Aquí me queda un 4. Aquí me queda 20. Entonces X es igual a 20. ¿Sí? Entonces aquí lo que pasa es que en 3 años más, es lo que me preguntan, porque ojo, aquí yo al tiro podría haberme ido con la A, ¿cierto? Decir como, la edad actual es 20. Pero no, tenemos que siempre fijarnos en la pregunta que nos están diciendo. En este caso, nos están diciendo que cuántos años van a tener en 3 años más. Entonces, por eso es que tenemos que no marcar la A y marcar la B. Porque X, recuerden que estamos despejando a X acá, que es 20, es la edad actual. Y lo que nos piden es esto, es la edad en 3 años más, no la edad actual. ¿Sí o bien? ¿Qué pasó con el 7? Ya, al tiro lo explico. Mire, aquí te perdiste un poquito, ¿no? Como aquí. ¿Sí? No sé si aquí como en esta parte de acá. Sí, ya, vale. Ya, entonces lo que pasa acá es que yo paso el X hacia acá restando. ¿Sí? Vamos a borrar esto y lo vamos a hacer de nuevo. Me queda 7/5 de X menos X igual a 8. ¿Cierto? Entonces de esto yo puedo transformar esto es equivalente a 5X partido en 5, ¿cierto? ¿Sí? No sé si eso queda como claro, como que 5X partido en 5 es igual a X. Ya, acá. Entonces acá, esto entonces queda como 7/5 X menos 5X/5 va a ser igual a 8. Entonces, ¿qué pasa? Esto me va a quedar igual a 2X partido en 5. ¿Por qué? Porque como tenemos el mismo denominador, yo puedo restar los numeradores. Entonces me queda 7X menos 5X. ¿Sí? 7X menos 5X partido en 5. Esto es equivalente a lo que tenemos acá arribita. Todo esto. Todo esto de acá es equivalente a esto de aquí. Por eso aquí me queda 2X partido en 5 es igual a 8. Entonces, ahora lo que yo hago es pasar el 5 multiplicando por acá. Y me queda 2X es igual a 8 por 5. ¿Sí? No sé si ahí queda más claro como hasta el momento. Me quedé sin espacio, así que voy a bajar un poquito esto de acá. Ahí. Ya, bacán, ya. Y aquí, por ejemplo, de acá despejamos que X igual a 20. Y siempre recordando que X es igual a la edad actual. Y que en 3 años más yo voy a tener X más 3. Por lo tanto, en 3 años más yo voy a tener X más 3, que sería igual a 23. Por eso la respuesta en este caso es la B. Muriel creo que era la que tenía dudas. ¿Que hay un poquito más claro o no? Sí, Ya, bacán. gracias. Ni nada. Ya, entonces ahí tenemos como resuelto ese ejercicio, que si bien no era como agarrando dos personas, por ejemplo, y teniendo un problema como de una persona con tantos años más y otra con tantos años menos, era un problema que igual podíamos usar esta estructura para poder encontrar la solución. Y siempre fíjense en la pregunta, porque aquí yo podría haber marcado 20, siendo la edad actual, pero nos pedían en 3 años más. Así que siempre fíjense en eso. Ya. Entonces, ahora sigamos con el siguiente tipo de problema. El siguiente tipo de problema es cuando nos encontramos con horas de trabajo y trabajadores. Casi siempre lo ponen como en una construcción. Hay que, por ejemplo, construir 3 murallas. Y en una semana, un trabajador A hace hace una muralla. Y en 2 semanas, el trabajador B hace la misma muralla. Entonces hay que ver, por ejemplo,
cuántas murallas se pueden hacer en 2 meses, o cuántas murallas, y así. Ese planteamiento ese tipo de problema es el planteamiento que tiene que tener con hora de trabajo y trabajadores. Igual lo pueden ver, por ejemplo, en el tipo de problemas cuando dicen, no sé, por ejemplo, 2 personas tienen que hacer un trabajo y una puede, no sé, de 5 a 7, trabajar 2 horas diarias nomás y hace media plana por hora. Entonces, y la otra hace 2 planas por hora. Entonces, ¿cuánto se demorarían en hacer el trabajo? Ese tipo de preguntas es problemas con trabajo y trabajadores. Ya. Entonces, aquí puse como cuando nos encontramos con preguntas en las que tenemos que representar, por ejemplo, el tiempo que demora un trabajador en completar una tarea, como les decía anteriormente, como en una constructora casi siempre aparece, o 2 personas haciendo un trabajo, etc. Dependiendo de cuántos trabajadores tengamos, se puede ver un problema como el siguiente. Aquí está como escrito como en palabras, ¿cómo podrían ustedes llegar a encontrarse con un tipo de problema así? Entonces, por ejemplo, nos dicen, si un trabajador tarda m unidades de tiempo en realizar un labor y otro trabajador tarda n unidades de tiempo, ¿cuánto tiempo t tardarán ambos trabajadores en conjunto en realizar el mismo trabajo? Sí, es como lo que yo les mencionaba antes, como dando el ejemplo como de 2 personas haciendo un trabajo o 2 personas en una constructora. Casi siempre se ve de este tipo de problema de esta forma que se nombra acá, diciéndonos que el primero se demora m unidades de tiempo y que el segundo se demora, por ejemplo, n unidades. ¿Y cuánto tiempo t se demoran los dos en conjunto en trabajar? Y aquí siempre, por favor, hay que tener ojo con las conversiones. Porque, por ejemplo, muchas veces pasa que plantean bien el problema y lo desarrollan de buena forma, pero no se dan cuenta de las unidades que tiene el problema. Por ejemplo, el trabajador que tarda m, que sería este de acá, este de aquí, trabajador que tarda m, ¿sí? Le vamos a decir trabajador 1, ¿ya? Y él se tarda m unidades de tiempo en realizar el labor, pero m, por ejemplo, puede estar en segundos. Y el otro, el que tarda n, que es el que está aquí, el trabajador que tarda n unidades, él se puede demorar en unidades, pero en horas, por ejemplo. Y a ti te lo pueden estar pidiendo el tiempo en horas. La alternativa pueden estar en horas, por ejemplo. Entonces muchas veces pasa que plantean bien la ecuación y la desarrollan de buena forma, pero se le olvida trabajar, por ejemplo, todo en horas. Y, por ejemplo, el trabajador 1 lo trabajan todo el rato en segundo y está mal el resultado. Pero siempre por eso tienen que tener ojo con las unidades de medida que tienen. Y esto se puede modelar como sigue. Cada vez que ustedes les presenten un problema de esta forma, y siempre considerando que estas personas están en el mismo tiempo, por ejemplo, M también está en horas, ¿ya? Cuando está todo ok, o sea, tenemos un trabajador que tarda M y que está en horas, un trabajador que tarda N, pero también está en horas y nos piden en horas el tiempo, yo puedo modelar el problema como sigue. Yo puedo decir que el tiempo que se van a demorar estos 2 trabajadores, que esté, ¿cierto? 1 partido en ese tiempo va a ser igual a 1 partido en lo que se demora el primer trabajador, más 1 partido en lo que se demora el segundo trabajador. ¿Sí? Y de esa forma, ustedes despejan T, porque eh, esto va a ser igual a, van a tener 1 partido en T, ¿cierto? Y van a tener N más M partido por M más N, ¿cierto? Si es que esto lo dejan como una sola expresión. Entonces aquí, despejando T, van a tener que T va a ser igual a M por N partido en M más M. ¿Sí? Esto es equivalente. Si ustedes, por ejemplo, no quieren aprenderse esta fórmula y quieren aprenderse esta, van a poder obtener de la misma forma el tiempo. ¿Sí? La ventaja de este de acá es que ustedes pueden agregar hartos trabajadores. Por ejemplo, si no son 2, si son 3, esto sería igual a más 1 partido en X, siendo X el tiempo que se demora el tercer trabajador. ¿Sí? Y aquí esta expresión obviamente quedaría diferente. Por eso les quería mostrar esta, para que si es que alguien quiere aprenderse esta,
puede hacerlo y así tener siempre la ventaja de poder agregar la cantidad de trabajadores que quiera. O si no, se la puede aprender también la de 2 trabajadores, que sería la fórmula de acá. ¿Queda alguna duda de cómo sale esta fórmula o de cómo trabajar con esta fórmula para trabajo, para este tipo de ejercicio? Ya. La de 3 quedaría un poco eh, más extensa, mira. Eso sería 1 partido en t, ¿cierto? Y sería igual a 1 partido en m, más 1 partido en n, más 1 partido en x, ¿cierto? Considerando x lo que se demora el tercer trabajador. Bien. Esto de acá, esta presión que se ve aquí, va a ser igual a x por n más m por x más m por n, todo esto partido por m por n por x. Entonces, despejando el tiempo, porque aquí tenemos 1 partido en t todavía, despejando el tiempo nos quedaría que t va a ser igual a m por n partido en x, o sea, por x, perdón, partido en x por n más m por x más m por n. Así quedaría la ecuación para 3 trabajadores. Ahí. Y en verdad yo prefiero que se aprendan como esta de acá, porque aprenderse esto es muy confuso y en verdad es muy enredado. Entonces prefiero que se aprendan esta y puedan tener siempre, la voy a dejar ahí, y pueden tener siempre como ustedes la posibilidad de agregar la cantidad de trabajadores que ustedes quieran. De nada. No sé si queda alguna duda con respecto a esta parte de cuando uno plantea ecuaciones para trabajadores o tiempos de trabajo, etcétera. ¿Todo claro? Ya. Igual acuérdense que pueden interrumpirme nomás si tienen dudas, o por el chat que igual lo tengo abierto para que puedan preguntarme lo que necesiten. Ya. Entonces, ahora, la última forma de ecuación que es general y que siempre aparece es cuando una ecuación de itinerario. Yo sé que hay gente que no da la prueba de física, ni la de ciencias tampoco, entonces por eso es importante como que también aquí en matemáticas veamos la ecuación de itinerario, porque para algunas personas quizás como que ya la han visto en física, física común o física electiva, pero física mención, perdón, pero también es importante que todas las personas como que la tengan claro, porque igual puede aparecer en la prueba de matemática. Ya. Entonces, la ecuación de itinerario es cuando nosotros tenemos ecuaciones cuando nos estamos moviendo. Por eso acá dice que es la forma más general de una ecuación, ya que siempre intenta describir, como matemáticamente, intenta describir cuando una persona, un objeto, un animal o cualquier cosa se mueve de un punto A a un punto B, y lo hace siempre considerando un tiempo, una distancia y una velocidad. Entonces, independiente de que no sepamos nada de esa persona, tenemos que saber interpretar esas variables. O sea, cuando a mí me digan, por ejemplo, eh, María se mueve desde su casa al supermercado y se demora 7 segundos y recorre 300 metros, yo, independiente de todo, yo tengo que aprender de alguna forma a entender cómo yo plantear este tipo de ecuaciones. Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplo que dice, un día Pepone decidió viajar de un lugar 1 a un lugar 2. Y nos dicen que lleva recorrido, o sea, lleva hasta el momento X unidades de distancia. ¿Ya? Nos dicen que hasta el momento él, por ejemplo, ha recorrido 300 metros y circula a una velocidad v en unidad de velocidad. ¿Ya? Es importante acá que también, igual que en el caso anterior, donde nos fijábamos acá, aquí arribita, que esto estuviera en horas y esto también estuviera en horas, al igual que esto también estuviera en horas, nos tenemos que fijar en una ecuación de itinerario que todo esté en kilómetros por segundo o que esté en metros por segundo, ¿cachai? Tenemos que siempre fijarnos en las unidades de medida. Igual al final de la presentación les tengo como una tabla como de conversión para que la tengan presente al momento de realizar el ejercicio.
Ya. Entonces nos dicen que ha recorrido una unidad X unidades de distancia, y que a su vez también tiene una velocidad v. Entonces nos dicen cuánto habrá recorrido en total cuando han transcurrido t unidades de tiempo. Esa es la pregunta. Y tenemos que aprender cómo yo puedo modelar este tipo de preguntas para este tipo de ejercicio. Entonces, lo primero que hay que destacar acá es que X va a representar la distancia que lleva hasta el momento, ¿cierto? Y que puede estar en cualquier unidad de distancia. Puede estar en kilómetros, puede estar en metros, en milímetros, en cualquier tipo de esas unidades puede estar. Y la velocidad, por ejemplo, a su vez, pongamos un ejemplo que X está en metro y la velocidad puede estar en kilómetros por hora. Y a mí, por ejemplo, me pueden pedir cuánto en tiempo, me pueden pedir en segundos. ¿Cuántos segundos se demora en llegar desde su casa al supermercado, por ejemplo? Entonces, no podemos interpretar como todo esto de la misma unidad, porque está en segundo uno, el otro está en hora, kilómetro, y el otro está en metro. Entonces tenemos que aprender a cómo yo voy a poder interpretar cada una de estas variables en una forma general. Entonces yo, cuando hago el ejercicio, me tengo que fijar en la alternativa. Me tengo que fijar, por ejemplo, si las alternativas están en segundo o en hora. Y cuando yo identifico eso, yo esto lo transformo de tal forma que yo pueda tener mi resultado en segundos o en hora. Ya, ahora va a quedar más claro eso, que igual suena como medio enredado, pero ahora va a quedar un poco más claro con esta ecuación que está aquí abajito. Ya. B va a representar la velocidad con la que se mueve este objeto, ¿cierto? Porque en el anuncio nos dice que ya ha recorrido X unidades de distancia, circula a una velocidad v en unidad de velocidad. Y tal como yo le había dicho, así como en palabras, la velocidad puede estar en metros por segundo o en kilómetros por hora. Esas son las dos formas que pueden presentar la velocidad. Entonces, ¿cómo yo modelo esto? Si a mí me dicen esto, ¿cómo lo modelo? La forma de modelarlo es la siguiente. Es decir, que la posición final o la distancia final, ¿cierto? Que yo voy a recorrer, va a ser igual a x0, siendo x0 la unidad de distancia que lleva al inicio, ¿ya? Por ejemplo, si a mí me dicen, Pepone, que es el de acá, lleva recorrido, lo vamos a anotar aquí para no perdernos, 350 metros, por ejemplo. Nos dicen que él lleva 350 metros recorrido al momento que me hacen la pregunta. Y circula una velocidad, por ejemplo, me dicen de, no sé, de 100 metros por hora, por ejemplo, camina súper lento, 100 metros por hora. Y me dicen, no, mejor, 100 metros por segundo, para que esté en la misma de la pregunta, para no enredarnos con eso. Entonces a mí me dicen que lleva recorrido 350 metros y que tiene una velocidad de 100 metros por segundo. Entonces me preguntan, ¿cuánto ha transcurrido en tiempo desde que él llega a su destino? O sea, desde que está a los 350 metros hasta que llega a su destino. ¿Ya? Entonces, acá XF va a representar la posición final, tal como se indica acá, aquí abajito. XF va a indicar la posición final. Si teníamos a María que estaba en A en su casita, y aquí B está el supermercado, entonces esta distancia aquí es la distancia total. Acá me hacen la pregunta, aquí me están diciendo, lleva recorrido X unidades de distancia. Entonces acá lleva X unidades de distancia recorrido, cuando me hacen la pregunta. Entonces, de nuevo, XF va a ser la posición final, el supermercado. La distancia en la que se encuentra el supermercado. X0 va a ser la posición en la que yo estoy ahora, la de la pregunta. ¿Sí? X0 es la posición inicial, es decir, en la que se encuentra al momento en que se plantea la pregunta. En la pregunta nos decían, 350 metros lleva al momento que me hacen la pregunta. Entonces, en este caso, X0 sería igual a 350 metros. Dice que lleva una velocidad de 100 metros por segundo.
Entonces yo aquí en B reemplazo 100 metros por segundo. ¿Sí? Y me dice, ¿cuánto habrá recorrido en total cuando han transcurrido T unidades de tiempo? Por ejemplo, si me dicen, han pasado 5 segundos. Entonces yo T lo reemplazo por 5. Entonces ya tengo X0, que es 350, tengo B, que es 100, y también tengo T, que es 5. Entonces de esa forma yo puedo encontrar XF, que es la posición final donde se va a encontrar la persona. Igual, si B es la velocidad. B es la velocidad a la que se mueve la persona, el animal, el objeto, lo que sea. Siempre aquí B va a ser la velocidad con la que se desplaza. Aquí abajito sale. B es la velocidad con la que se desplaza. Sé que quizás como que el ejemplo es un poco enredado, pero a mí lo que me importa más que quede claro es qué significa cada una de las variables que yo les muestro aquí, y salen acá abajito por si acaso, qué significan cada una de ellas para que cuando yo lea un problema pueda identificarlas y plantearlas acá. ¿Se entiende? Si alguien tiene alguna duda, por favor, me dice como porque... Ah, ¿se entiende? Ya, bacán. Todo claro. Bueno, bacán, muchas gracias. Igual, si expliqué muy enredado o algo así, también me pueden interrumpir ahora y podemos como explicar de nuevo esta parte de acá. Ya. Bueno, aquí está la tabla que le había como prometido, que en la tabla de conversión, por ejemplo, si queremos pasar de metros a kilómetros, tenemos que dividir por 1000. Si queremos pasar de kilómetros por hora a metros por segundo, dividir por 3,6. Si queremos pasar de metros por segundo a kilómetros por hora, multiplicar por 3,6. En verdad esta tabla es súper útil porque si no sabemos la equivalencia entre kilómetros y metros y de hora a segundo, lo simplifica demasiado, porque de esa forma yo ahorro mucho tiempo de estar como acordándome cuántos kilómetros, pero cuántos metros era un kilómetro y cuántos segundos hay en un minuto o en una hora, y tratar de pasar de todo de kilómetro por hora a metro por segundo igual es medio tedioso. Entonces, por eso esta tabla es como súper útil en verdad, para que la tengan siempre como en consideración cuando hagan ejercicios de este tipo de fórmula de itinerario. ¿Alguien tiene alguna duda hasta el momento antes de partir con los ejercicios? ¿O todo claro hasta el momento? Ya bueno, si tienen alguna duda, ya acá. Gracias, Carolina. Eh, bueno, si tienen alguna duda siempre pueden decirme, así que tranqui con eso. Ya. Entonces, partamos con, ahora vamos a ver dos ejercicios para que podamos como plasmar lo que acabamos de ver, como en palabras, lo plasmamos en un ejercicio. Ya. Entonces, el ejercicio 1 nos dice, Jonas llega con 48 tazos al colegio. Al primer recreo perdió un cuarto de sus tazos. Al segundo recreo ganó el doble de lo que perdió en el recreo pasado. Y en el último juego del día volvió a ganar, pero esta vez la mitad de los tazos que tenía inicialmente. ¿Cuántos tazos quedó al final del día? Ya. Es como medio trabalengua y eso es lo que siempre pasa con este tipo de problemas, que siempre tenemos como, eh, entendemos por ejemplo la teoría de cómo tenemos que hacerlo, pero cuando leemos esto, al menos como que uno se enreda un poco. Entonces vamos a hacer los 6 pasos que no habíamos leído anteriormente para poder resolver este problema. Ya. Entonces, el primer paso, si se acuerdan, era leer atentamente el problema, para saber qué tipo de ejercicio estamos resolviendo. Este ejercicio se parece a alguno de los tres que vimos, que era ecuación de itinerario, el problema de las edades y el problema del trabajo. ¿Se parece a alguno de los tres? ¿O no se parece? Ya, se parece a la de itinerario. ¿Por qué se parece un poquito a la de itinerario?
¿Ya? ¿Al de las edades? Sí, muy bien. ¿Por qué se parece al de las edades? Porque estamos hablando de tiempo pasado, tiempo futuro, ¿cierto? Me estaban diciendo que en un momento yo tuve 48 tazos, después en el siguiente recreo, en el primer recreo y así, ¿cierto? Por eso se parece al de la edad. Muy bien. Ya. Entonces, leerlo nuevamente para identificar los datos, ¿cierto? ¿Cuáles serían los datos de este problema? ¿Alguien me podría decir? Como un dato importante. No necesariamente que me digan como una variable ni nada, sino que me digan como esto es importante, esto es como distinto con respecto, no sé, a los tiempos. Ya. Mm, ya bueno, lo voy a anotar ya, pero si alguien quiere decirme alguno. A ver, ya, muy bien, Carolina. Los 48 tazos iniciales y cuánto va perdiendo y ganando, ¿cierto? Sí, eso es muy importante. Entonces acá lo vamos a anotar, lo que acaba de decir Carolina. Muy bien. Vamos a anotarlo aquí abajito, ¿cierto? Entonces, como menciona Carolina, algo muy importante es que él llega con 48 tazos al colegio. O sea, X, vamos a identificar como X nuestra variable, ¿ya? X, tal como sale aquí abajito, ¿qué queremos encontrar nosotros? Después vamos a responder esa pregunta, pero vamos a definir como X el número de tazos con los que queda al final. No, mejor vamos a decir que X es los tazos iniciales, para que se entienda mejor. Ya. Tal como dice Carolina, los 48 tazos son los tazos iniciales, ¿cierto? X al inicio es 48. Entonces, en el primer recreo, él pierde un cuarto de sus tazos, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer aquí, esto voy a agregar una página para que se entienda mejor. Aquí vamos a tener las distintas casillas que vimos para el tema de las edades, tal como dijo Carolina, pero las vamos a ver en tiempos de recreo. ¿Por qué? Porque él no es como que él, a la semana siguiente, en un año más, sino que a él lo que él va perdiendo tazos en cada uno de los recreos o va ganándolos también. Entonces, él llega con 48 tazos, al primer recreo perdió un cuarto de sus tazos. Esa es la otra información importante. Al segundo recreo ganó el doble de lo que perdió el recreo pasado. Y en su último juego del día, tal como sale acá, volvió a ganar, pero esta vez la mitad, o sea, ganó la mitad de tazos que tenía inicialmente. ¿Ya? Esos 4 hitos tenemos que poner como en el tema de las edades, cuando decíamos 5 años más, 8 años más, tenemos que poner primer recreo, segundo recreo, creo que tiene un tercer recreo, el último juego del día. Ya, entonces, vamos a copiar esto acá para que se entienda más. Ya, ahí está. Ya, entonces acá vamos a tener 4 hitos. 1, 2, 3, 4. Aquí es cuando llega al colegio, ¿cierto? Este es el primer recreo. Este de acá es el segundo recreo. Y este de acá es el último juego, ¿cierto? Aquí lo identificamos con colores. Este rosadito es cuando, perdón, este celeste cuando llega al colegio, el rosado el primer recreo, el azul es el segundo recreo y el celeste es el último juego, ¿sí? ¿Se entiende por qué lo dividimos en 4 hitos? ¿O hay alguna duda con eso? No, ya, bacán. Gracias a los... Ya, entonces acá vamos a decir que X, tal como habíamos puesto acá, X es la cantidad de tazos iniciales. Entonces acá, cuando llega al colegio, él tiene X.
¿ya? Después, nosotros sabemos, ¿cierto? Por dato del enunciado, que X es 48, ¿cierto? Porque 48 son la cantidad de tazos que tiene antes. Pero para hacer esta tablita, siempre consideremos como que X es cuando llega al colegio, ¿ya? Entonces, nos dice, en el primer recreo, él perdió un cuarto de sus tazos. Entonces, en el primer recreo, ¿qué cantidad de tazos tiene él? Como perdió un cuarto, él tiene X menos un cuarto de X, ¿cierto? Porque perdió, ¿cierto? Un cuarto de los tazos que tenía inicialmente, que era X, ¿sí? ¿Hay alguna duda con eso? ¿O queda claro? ¿Ninguna? Ya, bacán. Gracias. Entonces, en el primer recreo nos queda listo, ¿cierto? Sabemos que el primer recreo tiene X menos un cuarto de X. Que eso sería 3 cuartos de X, ¿cierto? Esto va a ser igual a 3 cuartos de X, haciendo esa resta. Muy bien, Ariela, sí. Tiene 36 en el primer recreo. Pero para hacer este tipo de problemas, no, yo les recomiendo que no pasen todo esto al tiro en números. Porque si lo pasan a números, se van a enredar un poco. Entonces siempre déjenlo con X y vayan, por ejemplo, como tal como dice Ariela, aquí ustedes podrían decir que aquí tiene 3 cuartos de X, ¿sí? Y aquí abajito ustedes como, si quieren, pueden decir que aquí en el primer recreo tiene 36, tal como dijo Ariela. Muy bien. Ya. Entonces, nos dicen que en el segundo recreo ganó el doble de lo que perdió en el recreo pasado, ¿sí? ¿Cuánto fue lo que perdió? Si tal como dijo Ariela, él tenía 36. ¿Cuánto fue? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Un cuarto de X, ¿cierto? Por eso yo siempre les digo que dejen todo con respecto a X, porque sabemos que él perdió un cuarto de X. Y X no ha cambiado. No estamos diciendo un cuarto de esto, estamos diciendo un cuarto de lo que él perdió. Aquí habíamos dicho que un cuarto de X era lo que él había perdido antes, ¿cierto? ¿Hay alguna duda con eso? Que él perdió un cuarto de X. Aquí sale, perdió un cuarto de sus tazos. O sea, perdió un cuarto de X. Un cuarto por 2. Muy bien, Benjamín, sí, justamente eso. Como en esta parte de acá, él ganó el doble de lo que perdió en el recreo pasado. O sea, el doble de un cuarto de X fue lo que él ganó, pero lo ganó, ¿cierto? No es lo que él se queda, no es la cantidad que él tiene en el segundo recreo, sino que lo ganó aparte de lo que tenía anteriormente. Entonces tenemos que sumarle el 3 cuartos de X, ¿cierto? Porque esto fue lo que ganó, ¿sí? ¿Se entiende eso o eso fue medio enredado? ¿Quedó como claro esa parte? ¿Por qué le sumamos a lo anterior? Un medio de 48, sí, más 36. Sí, muy bien, Benjamín. Benjamín, ¿cierto? Sí, Benjamín, sí, eso sería. ¿Cuánto sería eso entonces? Aquí para no anotarlo abajito, tal como lo había dicho Ariela. 60, muy bien. Muy bien, Ariela, también. Sí, 60. Hasta el momento él tiene 60 tazos. O sea, hasta el momento él ha ganado 12 tazos. Independiente de que haya perdido en el primer recreo, él hasta el momento ha ganado tazos. ¿Sí? Entonces ahora nos queda la última jugada para terminar con este problema. La última jugada nos dice, en su último juego del día volvió a ganar, pero esta vez la mitad de los tazos que tenía inicialmente. ¿Ya? ¿Qué quiere decir con eso? Él volvió a ganar, 84 es lo que tiene al final. Como que aquí esto es 84 al final. Sí, ya. Sí. De hecho, voy a ver aquí. Ujú. Muy bien.
Esa es la respuesta, 84 tazos. Pero para verlo como, para seguir como con la misma línea, para si alguien no entendió, eh, pero está muy bien la respuesta, es 84, muy bien. Y número 40. Sí, muy bien, Benjamín, exactamente. Al final da el mismo resultado que dijo Ariela. Pero para seguir con esta estructura que tenemos acá, esta estructura de acá, nos dicen que ganó la mitad de tazos que tenía inicialmente. Es decir, como los ganó, él ya tiene esto, ¿cierto? O sea, él ya tiene un medio de X. Oye, para dejarlo todo partido en 4, va a tener 2 cuartos de X más 3 cuartos de X, ¿cierto? Que era lo que él tenía anteriormente, pero además ganó la mitad de tazos que tenía inicialmente, es decir, ganó X medios. Tal como dice su compañero ahí Benjamín, y también como dijo Ariela, este resultado daría 84. ¿Por qué? Porque a la suma que tenía en el segundo recreo le tenemos que sumar la mitad de los tazos que tenía inicialmente. Por eso le sumamos el X medio. ¿Sí? Y esto quedaría como 2 cuartos más 3 cuartos más, más 2 cuartos por X. ¿Sí? Entonces, esto finalmente quedaría 7 cuartos de X. Entonces, si ustedes, por ejemplo, no hicieron todo este procedimiento de ir restando, sumando, restando y sumando, y se quisieron ahorrar tiempo, ustedes simplemente aquí llegaron a una expresión que era 7 cuartos de X. Y ustedes saben cuánto vale X. Entonces ustedes sacan 7 cuartos de 48, les va a dar lo que dijo Ariela y Benjamín, que son 84. Y eso lo pueden hacer para ir cerrando todo este espacio de ir sumando, sacando el 3 cuartos de X, después sumarle a eso un medio de X, y después acá finalmente después sumarle X medios. Lo que pueden hacer es llegar a una expresión que dependa de X, tal como lo hicimos aquí arribita, y después reemplazar finalmente X, que sabíamos que era 48. ¿Sí? ¿Quedó como claro cómo puedo hacerlo como simplemente con esto de acá arriba y no ir sacando como todos los datos a cada rato? ¿O quedó alguna duda? Y lo podemos hacer de nuevo. Profe, ¿cómo lo hizo para ¿cómo se llama? Para sacarlo como 7 cuartos de X. Ah, ya. Mira. Que esa parte no la entendí muy bien, porque yo lo que hice fue ir, como usted ya había dicho, yo Mm, saqué dato por dato así de manera mental nomás. claro. No, sí, sí. En verdad, por ejemplo, este método con la X que yo les enseño aquí es como para que, por ejemplo, a mí me pasaba, o también le pasa a muchas personas, que cuando lo sacan mentalmente, igual es como se pasa un detalle y es medio engorroso ir sacando como esto como a cada rato. Por ejemplo, a lo que yo me refiero con que es como engorroso, es que yo acá tengo que, para sacar este 36, yo tengo que sacar 3 cuartos de X. O sea, tengo que hacer una operación matemática, multiplicar 3 cuartos por 48 para obtener este 36. Pero lo que yo Sí, hice o para... otras personas lo que hacen es como tipo sacar un cuarto, te quedaría 12, el 12 lo restas por lo que sería el 48, te da 36 y empezáis así, ¿no? Claro, sí, exactamente. Pero lo que yo, por ejemplo, hago para hacer este tipo de ejercicios es que yo no hago esta parte de acá abajo y solamente dejo todo con respecto a X. Y eso lo hago mediante lo siguiente. Por ejemplo, como habíamos dicho, él llega con 48 tazos al colegio, ¿cierto? Entonces yo digo que X es la cantidad con el que él llega. A mí no me importa al inicio cuánto es, por ejemplo, si es 48, 20, no importa, yo le pongo X. Y después dice, al primer recreo perdió un cuarto de sus tazos, o sea, se queda con 3 cuartos de X. Yo así lo anoto, yo no sé cuánto vale eso, yo lo anoto así. Y después pongo, al segundo recreo, ganó el doble de lo que perdió en el recreo pasado. Entonces, a los 3 cuartos yo le sumo el doble de lo que perdió, que era un cuarto de X, ¿cierto? Tal como lo hablamos recién. Y después dice, en el último juego del día volvió a ganar, pero esta vez la mitad de los tazos que tenía inicialmente. Entonces, yo al 3 cuartos de X más el 2 cuartos de X, que era lo que tenía yo aquí, le sumo la mitad de los que tenía inicialmente. Es decir, le sumo X medios. ¿Cachai? Entonces yo después, esta expresión de acá es mi expresión final. Es con los tazos que él se queda finalmente. Entonces yo esto lo sumo, ¿cierto? Sumo el 2 cuartos
más el 3/4 más un medio o 2/4, que son equivalentes, y lo multiplico por x. Aquí simplemente factoricé. ¿Se acuerdan que vimos eso en la clase del fin de semana pasado? Yo aquí factoricé por x. Entonces, acá, si yo sumo esto de aquí adentro, me queda 7/4, ¿cierto? Y eso lo multiplico por x. Entonces yo no hice todo este desarrollo de aquí abajito, que si bien está súper bien, y en verdad si es una forma que a ustedes les sirve para hacerlo, está excelente, de hecho es mejor, pero si yo, a mí me pasa que encuentro que esta forma es más rápida, porque de esa forma yo evito equivocaciones. Por ejemplo, si acá, no sé, ponte tú, yo multipliqué mal, por ejemplo, y aquí me dio 34, después ya tengo un error en todo el resto de la etapa. Entonces yo lo que hago es siempre dejar todo con respecto a x, y después aquí al final simplemente reemplazo x y me da el resultado correcto. ¿Se entiende un poquito mejor ahí como el desarrollo? Sí, Sí, ya va. ¿Alguien le quedó alguna duda con respecto a esto? ¿No? Ya. Entonces, en este caso, tal como había dicho su compañero y su compañera, el resultado era 84 tazos. Esa era la respuesta final. ¿Sí? Aquí, en verdad, aquí está el desarrollo, pero quise explicárselos con palabras como para que tuviéramos como todo claro al momento de realizarlo. Pero igual me gustaría que leyéramos como el desarrollo equivalente a lo que hicimos recién, para este tipo de problema. Entonces, los datos, ¿cierto? Eran esto. Llega con 48 tazos al colegio, perdió un cuarto de tazos, después ganó el doble de lo que perdió en el recreo pasado, y después volvió a ganar la mitad de los tazos que tenía inicialmente. Esos son los datos, ¿cierto? Tal como me había mencionado su compañera, no recuerdo quién fue en este momento, Carolina. Ella me había dicho que estos eran los datos, ¿cierto? Esos eran los datos del problema. Muy bien. Entonces yo los datos, yo siempre los traduzco, ¿ya? Una forma de traducirlo es tal como se ve acá. Lo mismo que hicimos anteriormente, pero lo traduzco matemáticamente. Es decir, perdió 12, y esto es lo que hizo su compañero Benjamín y Ariela, que fueron, perdió 12, entonces me queda esto de acá. Ganó 24, que es equivalente a esto. Después ganó, y así. Fueron todo el rato restando, sumando mentalmente, o a mano también puede ser, todo lo que íbamos haciendo. La resta, la suma y todo eso. Y esta sería la ecuación, ¿cierto? El planteamiento, si ustedes, por ejemplo, podría pasar que ustedes eh, no les digan como cuál es el resultado, no les pidan el 84, este de acá, sino que ustedes les pueden pedir, por ejemplo, qué ecuación describe con respecto a X la cantidad de tazos que le quedan a este niño al final del día. ¿Sí? Ustedes le pueden decir eso en vez de hacer como todo este procedimiento o hacerlo mental, les pueden pedir como, ya, pero dígame la ecuación que describe este tipo de problema. Entonces, si ustedes les dicen eso, ustedes lo que tienen que hacer es, primero, en esta parte de acá, tenemos los tazos iniciales, ¿cierto? Que es lo que anotaríamos aquí, tazos iniciales. Le tenemos que restar los tazos perdidos y sumarle los tazos ganados, ¿cierto? Es como lógico, como que los tazos finales, que la cantidad de tazos que va a tener al final del día va a ser igual a la cantidad de tazos iniciales menos los que perdió y sumarle los que ganó, ¿cierto? Entonces, tal como había dicho sus compañeros, aquí tenemos que perdió un cuarto de tazos, esto lo anotaríamos acá. Y ganó el doble de lo que perdió y volvió a ganar, estos dos datos los anotamos aquí en tazos ganados. Entonces, de esa forma ustedes pueden recuperar una ecuación o un planteamiento de una ecuación que les describa cuál es la cantidad de tazos que tiene al final esta persona. Que al final les va a dar esto, les va a dar 7/4 de x. Entonces, si ustedes les dicen que y es, por ejemplo, la cantidad de tazos al final del día, les quedaría 7/4 de x. Tal como yo se los dejé aquí.
ese procedimiento que hacían sus compañeros, sus compañeros Benjamín y Ariela, que lo hicieron mental, esto de acá, eso les sirve para cuando les piden el resultado, cuando le dicen cuántos son los tazos que tiene al final. Pero si ustedes les llegaran a pedir el planteamiento, si les piden cuál es la cantidad de tazos con respecto a X que le quedan, es esto de acá. Todo este procedimiento que hicimos arriba. ¿Sí? ¿Se entiende eso un poquito? Bueno. Sí, Gracias, Benjamín. Ya. Entonces, ese sería el planteamiento, ¿cierto? Bueno, y aquí está el 84 que ustedes dos, Benjamín y Ariel, llegaron al resultado. ¿Puedo volver como a la ecuación que habían hecho? ¿Aquí? Ya. Sí. ¿Sí? Ya, gracias. Ya, de nada. ¿Hay alguien más que quiera volver a alguna parte o algo así? ¿O está todo claro? ¿Quieren seguir con el otro ejercicio? El siguiente ejercicio es un ejercicio de edades, para que practiquemos como lo mismo que hicimos acá, como con estas tablitas, pero ahora para edades. ¿No? ¿No queda ninguna duda? Ya. Bueno, les vuelvo a repetir que si quieren me interrumpen nomás, si es que tienen alguna duda. Ya. Entonces, hace 10 años, Pedro tenía el doble de la edad de Ana. Dato número 1, ¿cierto? Importante. Pedro, hace 10 años, Pedro tenía el doble de la edad de Ana. ¿Sí? Después nos dicen, también hace 10 años, María tenía 5 años más que Ana. O sea, hace 10 años, María tenía 5 años más que Ana. Después, en 6 meses más, Pedro tendrá el doble de la edad que tenía hace 10 años. Entonces, les preguntan, ¿qué edad tendrán Ana, María y Pedro respectivamente en 3 años? Ay, aquí se me olvidó borrar la respuesta. La voy a borrar rápidamente. Ya. ¿Sí? Entonces, aquí el procedimiento que vamos a seguir es el siguiente. Vamos a decir primero, leer el tipo de ejercicio, ¿cierto? ¿Qué tipo de ejercicio estamos resolviendo? En este caso de acá. Igual es como medio obvio, pero para que tengamos como siempre en consideración como que estamos viendo, para seguir los 6 pasos. Uno de itinerario, de trabajo. ¿Cuál tipo de ejercicio estamos viendo? Edades, muy bien. Gracias, Benjamín. Si estamos viendo un ejercicio de edades, ¿cierto? Entonces, definimos las incógnitas. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Entonces vamos a decir que en edades, la edad de Pedro va a ser P, la edad de Ana va a ser A y la edad de María va a ser M. Aquí podríamos haber puesto equivalentemente que Pedro, no sé, por ejemplo, la edad de Pedro era X, la de Ana era Y y la de María era Z. Pero ustedes pueden definir las variables tal como ustedes quieran, como en este caso de acá, en particular. Entonces, antes de continuar, ¿cierto? Entendamos un poco como el problema que estamos abordando. Si Pedro tiene 20 años hoy, ¿cuántos tendrá en 8 años más? ¿Cierto? Eso sería 20 más 8, ¿cierto? 28 años. ¿Sí? Esto es un ejemplo, es como para entender un poco más cómo se estarían comportando las variables. Si la edad de Pedro ahora en la actualidad es 20 años, o sea que P es igual a 20, en 8 años más tendría 28, ¿cierto? Es como obvio, ¿cierto? 20 más 8, obvio, 28. Entonces, si Pedro tiene 16 años hoy, hace 6 años tenía 10 años, ¿cierto? Porque restamos 16 menos 6. Y si esto mismo lo consideramos como en variables, ¿cuánto sería? Si Pedro tiene P años hoy, ¿cuánto tendrá en N años más? ¿Cómo yo pondría esto como
igual que acá, como en ecuación, ¿cómo yo pondría esta parte de acá? Esta parte de acá se pondría como en N años más, la edad de Pedro sería P más N, ¿cierto? N años más. Y si Pedro tiene P años hoy, ¿cuánto tendría hace N años, perdón? Sería P menos N, ¿cierto? Entonces, en esta parte de acá, en este cuadro, tenemos el nombre de cada uno de los integrantes de este problema, la edad hace 10 años, la edad actual y la edad en 6 años. ¿Por qué? ¿Por qué ponemos 16? Porque acá dice, hace 10 años María tenía 5 años más que Ana, hace 10 años, bla, 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 en 6 años más Pedro tendrá el doble de la edad que tenía hace 10 años y así, ¿cierto? O sea, los tiempos que me da este problema son 10 años y 6 años. 10 años atrás y 6 años más. Por eso es que yo aquí pongo el nombre de cada uno de los integrantes, 10 años atrás, 10 años más y la edad actual. ¿Sí? Entonces, cuando yo planteo las ecuaciones, lo que tengo que hacer es que hace 10 años Pedro tenía el doble de la edad de Ana. ¿Cómo yo planteo esa ecuación? ¿Alguien podría decirme? ¿Cómo yo puedo escribir eso en matemáticamente hablando, con las variables que anotamos aquí? P menos 10. Sí, muy bien. De hecho, en esta parte de acá hay que tener ojo con la edad de Ana también. ¿Sí? Pero muy bien como la intuición. ¿Por qué? Porque nos están diciendo... Ay, está el torpedo ahí como... Ya. Dice que hace 10 años Pedro tenía el doble de la edad de Ana. Hace 10 años. O sea, hace 10 años, ¿Pedro qué edad tenía? P menos 10. Y hace 10 años, ¿la edad de Ana cuánto era? A menos 10. Entonces, el planteamiento sería este que está acá abajo. ¿Por qué? Porque nos dice que hace 10 años esto de acá pasaba. Lo diferente, y yo creo que fue lo que confundió un poquito, es que si a mí me dijeran, hace 10 años Pedro tenía el doble de la edad de Ana, la edad de Ana que tiene actual, por ejemplo, si a mí me dijeran, hace 10 años Pedro tenía el doble de la edad actual de Ana, si a mí me dijeran eso, sería exactamente lo que dices tú, Jorge, sería P menos 10 sería igual a 2 veces la edad de Ana. Sería 2 por A, ¿cierto? Porque estaría diciendo que hace 10 años, o sea, la edad de Pedro hace 10 años era P menos 10, es igual a 2 veces la edad de Ana actual, ¿sí? Pero en este caso, como estamos considerando que hace 10 años, las dos edades hace 10 años, nos queda esto de aquí. Y eso, ¿cierto? Entonces, hace 10 años Pedro tenía el doble de la edad de Ana, nos queda esta ecuación de acá. ¿Alguien podría decirme cómo queda esto de acá? Hace 10 años María tenía 5 años más que Ana. M menos 10 Sería es igual a 5 paréntesis A menos 10. Ya, muy bien la intuición, muy bien. De hecho, en esta parte cuando dice hace 10 años, ¿cierto? María tenía 5 años más que Ana. Aquí tenemos que considerar, ojo que quizás me lo dijiste y yo lo noté mal, pero María tenía 5 años más que Ana. Estamos hablando de María y Ana. Acuérdense que P tenía que ver con Pedro. Entonces aquí no podemos considerar P hasta el momento. Entonces, acá, perdón, en esta parte de acá tendremos que considerar la edad de María y la de Ana. Y nos dicen, muy bien eso de los 10 años. Ay, perdón, ¿qué? Pero M
¿Cómo era? M, M menos 10, ¿no? Como aquí, adelante. aquí, y Sí. ahí, M-10. Ujú. Sí, muy bien. Aquí ahora sería M-10, porque estamos hablando de María, ¿cierto? Entonces, Sí. hace daño, la edad de María tenía 5 años más que Ana. Cuando a mí me dicen 5 más, tengo que sumarle 5. Si me dijeran 5 veces la edad de Ana, ahí yo multiplico por 5. Claro. ¿Sí? Sí, muy bien. Entonces a mí me dicen que hace 10 años María, y muy bien acá, la edad de María hace 10 años era M-10, tenía 5 años más que Ana. Aquí muy bien A-10 también, porque también estamos considerando hace 10 años la edad de Ana, ¿cierto? Entonces en esta parte de acá me quedaría M-10 A por 5. Y como yo le decía a su compañera, aquí se le suma 5 y no se multiplica por 5 porque me dicen que 5 veces más, perdón, me dicen 5 años más y no me dicen 5 veces la edad de Ana. ¿Queda clara como la diferencia entre 5 veces y 5 más? Sí. Sí, ya, acá. Gracias mucho. Ya, entonces, muy bien la intuición. Y aquí nos queda M-10 igual a A-10 más 5, tal como sale aquí. Y por último, la última, como el último dato que nos dan, es que nos dicen, en 6 años más, Pedro tendrá el doble de la edad que tenía hace 10 años. Ya, en este caso, se trabaja de la misma forma y lo que nos queda en esta parte de acá, nos dice, en 6 años más, o sea, la edad de Pedro en 6 años más, P más 6. En 6 años más, P más 6, Pedro tendrá el doble de la edad que tenía hace 10 años. La edad que tenía hace 10 años, P menos 10, ¿cierto? Entonces, ¿cómo quedaría esta ecuación? ¿Alguien podría decirme cómo quedaría? Igual a Aquí. 2 por P menos 10. P más 6 igual a No, pues. Ah, sí, pues. P más así. 6 es igual a... Sí, así. Muy bien, muy bien. Exactamente. P más 6 es igual a 2 por P menos 10. Muy bien, ¿cierto? Porque en 6 años más, es decir, P más 6, Pedro tendrá el doble de la edad que tenía hace 10 años. Esta es la edad que tenía hace 10 años, el doble. ¿Cierto? Si me hubieran dicho 2 años más que la edad que tenía hace 10 años, yo aquí, en vez de multiplicar por 2, yo le sumo 2, ¿cierto? Ya. Entonces, estas finalmente son las ecuaciones que yo me quedo para este problema. Y ya con eso ya resolví el problema. Porque ahora lo único que tengo que hacer es despejar. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo, aquí de esta ecuación de acá, yo puedo despejar P. Saco P de ahí. Entonces, de esta ecuación de acá, yo lo primero que hago es despejar P. Y me queda que P es 26. ¿Queda claro cómo despejo P de acá, cierto? O lo explicamos así como rápidamente. ¿Alguien tiene alguna duda cómo despejamos P de aquí? ¿Como de esta ecuación de acá? ¿No? Ya, igual. Ya. Gracias, Karen. Ya. Bueno, si tienen duda me dicen nomás. De esta ecuación de acá, aquí yo simplemente copié esto que estaba aquí. Lo copié y lo dejé acá. ¿Ya? Para por si acaso si hay alguna duda como de cómo pasé esto de aquí a acá. Entonces, yo agarro esta última de acá, por equivalentemente la de acá, y lo que yo hago es despejar P. Y me queda que P es igual a 26. La 2 porque es A menos 10. Ya. Al tiro, y aquí en la 2. En esta de aquí, ¿cierto? Esta de aquí, la 2. Ya. Ya, mira, lo que pasa acá es que igual que en esta de aquí arribita, nos dicen que hace 10 años María tenía 5 años más que Ana. Cuando nos dicen eso, tenemos que siempre interpretar que hace 10 años la edad de María y la de Ana era esta de acá. Cuando si a mí, por ejemplo, me dijeran, sería distinto si a mí me dijeran, hace 10 años María tenía 5 años más que la edad actual de Ana. Eso sería diferente, porque yo en ese caso tendría que considerar A nomás, ¿cierto? Porque aquí arribita, si yo considero la edad actual de Ana, me daría A. Entonces aquí yo tendría que considerar A más 5.
Y hace 10 años María tenía la edad m-10. Pero en este caso no me dicen la edad actual de Ana. Me dicen que yo considere las edades de ambas hace 10 años. Por eso yo hace 10 años, María y Ana, cada una de ellas, tenía A-10 y M-10. Entonces, hace 10 años, María, o sea, M-10, la edad de María, tenía 5 años más que Ana. Entonces, yo, la edad de María, ella era 5 años más vieja que Ana. Entonces, Ana, en ese tiempo, tenía A-10. Y si le sumamos 5, obtenemos la edad de María en 10 años anteriormente. ¿Sí? Ah, ya, bacán. De nada. Ya. Y volviendo entonces aquí a la parte de aquí abajito, de acá despejamos P, ¿cierto? Y nos queda que P es 26. Y obteniendo P, sabemos la edad actual de Pedro, ¿cierto? Porque acuérdense que Pedro, su edad actual era P. Y ya teniendo P, nosotros podemos sacar de aquí arribita el valor de A, ¿cierto? Porque si yo obtengo el valor de P, aquí que era 26 menos 10, es igual a 2 veces A menos 20. De acá despejo A, que me queda que A es 18. Y ya tengo A y P. Entonces lo único que me falta es M. Y la saco de esta ecuación de acá. Entonces M menos 10 es igual a, que recién lo saqué, que era 18, le quito 10 y le sumo 5. Y de esa forma obtengo que M es igual a 23. ¿Sí? Aquí solamente yo resolví un sistema de ecuaciones. ¿Alguna duda de cómo resolví este sistema de ecuaciones? ¿No? Bueno, si hay alguna duda, me dicen nomás. Bueno, y aquí yo obtuve que Pedro tiene actualmente 26. Ana creo que se llama, ¿cierto? Ana tiene actualmente 18 y María tiene actualmente 23. Entonces me voy a la pregunta, acuérdense, siempre me voy a la pregunta. Y me dicen, ¿qué edad tendrán Ana, María y Pedro respectivamente en 3 años? ¿Ya? Yo no puedo contestar esto, porque si contesto eso estaría diciendo la edad actual, no la edad en 3 años. Entonces, en 3 años, Pedro va a tener P más 3, que sería 29. Ana tendría 18 más 3, que sería 21. Y María tendría 23 más 3, que sería 26. ¿Sí? Y ahí de esa forma yo ahí sí respondí la pregunta. Entonces la respuesta sería, como me dicen, aquí arribita, me dicen Ana, María y Pedro respectivamente. La respuesta sería 21, 36, 29. ¿Sí? Porque era Ana, María y Pedro respectivamente. ¿Quedó alguna duda con el ejercicio? Aquí ya terminamos el ejercicio por si acaso, y terminamos la clase también, para que, por si quedó alguna duda de esto o de algo anterior, me pueden decir al tiro. ¿Todo claro? Sí, todo claro. Ya, ok. Gracias, Muriel. Bueno, ya, entonces eso sería con respecto al planteamiento de ecuaciones. Yo sé que igual de repente fue medio confuso y como medio enredado, pero en verdad es desarrollar puro la intuición y de alguna forma resolver ejercicios, puro resolver ejercicios y van a poder como resolver cualquier tipo de problema que tenga que ver con planteamiento de ecuaciones. Voy a dejar de compartir y... ¡Ay, no! Ya, al tiro vuelvo a compartir. Dame un momentito. Ahí está. Me avisa, sube un poquito. Ahí.
¿Hasta dónde? Más o menos, como para dejarlo ahí. Aquí. Ya. Ya, bacán. ¿Alguien más quiere ver algo del desarrollo? ¿O todo claro? Ya, bacán. Ya, muchas gracias por responder. Aquí voy a cerrar. Y ahora sí, dejé de compartir. Ya. Bueno, gracias a todas y todos por quedarse hasta el final. Em, Eso, ya, de nada. Espero que haya quedado todo claro y que le haya ayudado en verdad como para poder estudiar. Voy a parar de grabar.